ser sembradores tenemos que comenzar a pensar en cuál es nuestro carácter. Para ser sembradores de la buena semilla, que no es cualquier semilla, sino aquella que nos ha entregado el Creador a nuestras manos, que es la más importante, la de los pequeños, de los herederos del reino del Señor. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? La palabra de Dios nos dice en Mateo 13, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Algunas personas piensan que porque algunos niños se comportan de una manera diferente u otra, es que eso, no, es que nació así, nació de esa manera. No hay manera de arreglar ese niño o la conducta de los seres humanos. Una vez cuando ya llega la adultez, luego de haber pasado por diferentes situaciones en sus vidas, y si no han recibido un buen sembrador con el carácter, las herramientas necesarias, el resultado de la vida de un niño a lo que va a ser un adulto es completamente diferente. Entonces aquí tengo, miren, está impreso. Ustedes pueden colocarlos también en sus carpetas, en las baterías de talleres que han recibido este material para enriquecerse aún más adelante. Entonces entendemos que esa semilla es buena porque nuestro Creador, nuestro Padre, colocó en nosotros una esencia especial cuando sopló aliento de vida. Pero ese sembrador necesita entender que hay unas condiciones en el terreno. Y yo me acuerdo que mi abuelito, como yo me crié en el campo, él decía que había un terreno que era más difícil de trabajar. Pero como él se levantaba temprano con las herramientas en mano, se ponía todo su esfuerzo, su carácter a trabajar en ese terreno, créame que él sabía qué tipo de semilla trabajar y cómo trabajar en ese terreno. Las herramientas son importantes para identificar. Entonces, ¿quién soy yo como creador? Como sembrador. ¿Quién soy yo como trabajador de la obra del Creador de todas las cosas? El carácter conjunto a las cualidades, rasgos, maneras que nos describen las cosas que nos forman, aún los defectos, Dios los colocó en nosotros para que podamos trabajar de una forma adecuada en las personas, de una forma colectiva y así engranar lo que Él quiere en su obra. Tenemos algo que nos distingue de los demás. Cada uno de los que estamos aquí. Tenemos algo especial. No miremos lo que no tenemos. Vamos a observar lo que Dios nos ha dado y le vamos a decir, Señor, yo quiero identificar, quiero mi carácter empoderado para poder trabajar con las condiciones que me voy a encontrar en ese terreno. ¿Por qué es tan importante esto, amados hermanos? Porque si hay un líder del ministerio infantil, un maestro, un servidor, un ayudante, que no ha trabajado su identidad, que no ha trabajado situaciones de maltrato, rechazo, inseguridad, cuando le toque trabajar con los niños, ¿cómo lo vamos a hacer? Por esa razón, ¿cómo yo no puedo ignorar para comenzar este taller que es tan importante que nosotros como maestros y líderes tengamos nuestra identidad en Cristo y entendamos que hay áreas en nuestra vida que debemos estar sanos para poder impartir sanidad en el nombre del Señor. Entonces, me encuentro unos terrenos, esos terrenos que puedo tener en un aula donde recibimos en ese salón de niños simultáneamente, porque podemos tener 5, 10, 15, pueden ser muchos niños. Hay otras iglesias y células o reuniones donde están todos mezclados, que no hay edades diferentes y está el maestro quizás solo o maestro con un ayudante. Entonces, ¿cómo trabajo con ese terreno? Cuando estoy firme en el Señor, es mucho más fácil y sencillo identificar con el discernimiento cuando hay un maltrato infantil. El maltrato infantil se puede dar en niños creyentes como niños de padres inconversos.
No podemos obviar señales de maltrato infantil. Nos vamos a encontrar con ese terreno y ese niño o niña que ha pasado por ese maltrato, usted va a identificar que se le va a hacer difícil acercarse a él. Va a tener cierto rechazo hacia la enseñanza, hacia la disciplina, porque lo que tiene en su mente es que el adulto él no es de fiar. Entonces el maestro que tiene el carácter que refleja a Jesús debe abrir los brazos para trabajar con esa condición de maltrato. No podemos trabajar como consejeros si no hemos estudiado. Tenemos que prepararnos como consejeros. Si no tenemos las herramientas, debemos referir a las personas con la capacidad para hacerlo. Pero cuando nosotros identificamos y creamos como iglesia un protocolo de cómo trabajar con el terreno del maltrato, cómo trabajar con el terreno de escasez económica, nos llegan los niños con hambre y el maestro debe invertir. El maestro apasionado, el sembrador apasionado sabe que necesita en el nombre del Señor sembrar aún de aquello de lo que tiene. Tiene que ser desprendido y poder ayudar a esos niños que llegan en esas situaciones. A lo mejor usted no puede hacer una dispensa completa, pero lo que usted le puede ayudar a ese niño sin obviar la necesidad, le va a marcar en bendición también. Jesús pasaba y suplía necesidad, también suplía la identidad de la persona y sanaba. Había una forma integral que el maestro debemos emular en el nombre del Señor. Otro terreno que podemos encontrar, el abandono. El abandono. ¿Cuántos tipos de abandono pudiéramos hablar? Abandono de mis padres. Abandono porque tuve que dejarlo todo y emigrar a otro país y siento ese sentimiento de vacío en mi corazón. Y llega ese niño a recibir la palabra de Dios y el maestro debe estar preparado. Amén. ¿Cómo le hago sentir que es bienvenido? ¿Cómo le hago sentir que es amado? Porque yo me siento amado, me siento completo y voy a demostrarle a esos niños que esa es su casa, su lugar seguro. El maestro de escuela bíblica no solo va a impartir una enseñanza, no solo va a trabajar lo bíblico, ahí están gente y se van. Estamos desarrollando los futuros líderes, pastores, misioneros, aquellos que van a ser los que van a multiplicar esa semilla en el nombre del Señor. Otro tipo de terreno que vamos a encontrar es la inseguridad. Problemas del aprendizaje. La inseguridad la podemos trabajar haciendo pequeños grupos donde le damos oportunidad a ese niño inseguro que pueda liderar de pasos pequeños, por favor. No los vamos a impulsar a hacer cosas grandes. Vamos a darle la oportunidad de pasos pequeños para que esa seguridad se vaya alimentando en sí. Ese problema de aprendizaje debemos de atenderlo. No podemos exigirle a ese niño que vaya a la par con los demás. Debemos tener el tiempo adicional de sentarnos con ellos, de ayudarlos, de si es necesario escribir con ellos, hacerlo, porque ellos nos necesitan, ¿ok? Una condición física o necesidad especial. En este caso tenemos que abrir el espacio, hacer un salón de clase donde ese niño se sienta bienvenido, hacer una inclusión. Ese espacio tiene que ser seguro porque no podemos decirle a esos niños que no pueden venir a recibir la palabra, que no pueden llegar. Nosotros tenemos que hacer esos espacios abiertos. Esos tipos de terreno muchas veces los podemos identificar a simple vista. Todas estas cosas. ¿Y cómo las vamos a trabajar? Como iglesia tenemos que diseñar un protocolo. Un protocolo es unos pasos sencillos, por ejemplo, estipulados, escritos. Si sucede esto, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son las agencias que podemos referir? ¿Quiénes son las personas, consejeros, psicólogos, aquellos que puedan colaborar y sembrar para dar recursos económicos? Todo eso tiene que estar colocado para que el maestro y líder, cuando reciba esa semilla, pueda trabajar como un sembrador eficaz.
Entonces, ese corazón es el terreno, el corazón del niño. Y puede estar escabroso, seco, lleno de necesidad. Pero el sembrador reconoce el terreno porque tiene el carácter y tiene la integridad. Y entonces comienza a echarle vitaminas. ¿Cuáles serían las vitaminas? La bienvenida, el amor, el abrazo, la palabra de Dios, que es el agua, que es la luz, que le va a alimentar esa semilla para que, sin importar el terreno que ese niño esté viviendo, él sepa que la iglesia es parte de su vida y es su casa. Amén. Entonces, tenemos esos retos dentro del ministerio y quizás ustedes puedan mencionar algún otro que les llegue a la mente. En el chat pueden decir, mira, nos hemos pasado estas situaciones, ¿cómo las podemos trabajar? Tengo este tipo de necesidad, ¿cómo como maestro infantil lo puedo hacer? Porque entre todos podemos dar ideas según la necesidad que usted tenga en su salón de escuela bíblica, ¿ok? La semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios ha sido diseñada buena. ¿Cómo ha sido diseñada? Buena. Porque nuestro creador la diseñó para que se adapte a cualquier tipo de terreno y haga efecto. ¿Cómo yo descubrí? Yo estaba haciendo un proyecto con mi hija de ciencia y estábamos comiéndonos una naranja, una china, y ella me dice, mamá, una pregunta simplemente, ¿qué tiene la semilla por dentro? Y yo le digo, bueno, la semilla pues tiene una... No había investigado. Le dije, bueno, mamita, para mí una semilla por dentro lo que tiene es pues como que un arbolito chiquito de China, le decía yo. Pero le dije, pero voy a investigar. Y en esta investigación, porque esas dudas que tengan nuestros hijos, nuestros niños de escuela bíblica, no deben ser pasadas por alto. Un buen sembrador identifica y no podemos inventar cosas. Cuando no sepamos, mira, yo voy a investigar y te voy a traer las respuestas correctas y le voy a traer esa información. Y eso hice. Pero miren qué maravillosa es la palabra de Dios, porque cuando hice esa investigación, esta palabra caló profundo en mi corazón y se multiplicó a nivel de entender lo que es una estructura de la semilla. Cómo algo tan pequeño puede engendrar algo tan grande que luego multiplica en otros cientos de frutos por muchos años. Y la palabra de Dios nos compara este ejemplo para que podamos entender que algo tan pequeño puede multiplicarse a niveles tan grandes por muchos años y dar frutos, que esos frutos van a dar cientos de frutos adicionales que tú y yo no podemos comparar hasta dónde esa semilla de la palabra de Dios, que es buena, pueda llegar. Un ejemplo, una naranja. ¿Cuántas semillas necesitas para que nazca un árbol de naranja? ¿Verdad? Una, ajá. Y cuando ese árbol crece, ¿cuántas naranjas produce? A ver, muchas, ¿verdad? Muchas. Y cuando esas semillas se encuentran en una naranja y esas semillas se comienzan a caer de ese árbol de naranja, ¿qué sucede? Se reproduce. Así de maravillosa es la palabra de Dios. Y ahora vamos a analizarla a nivel de la estructura. Ustedes van a ver en su folleto que tenemos la estructura de la semilla. Voy a mostrar por aquí. Eso ustedes lo pueden ver mucho mejor en el folleto. Y esa estructura de la semilla, que hoy la vamos a comparar con la palabra de Dios. Ella misma tiene unos componentes donde son varias capas que comprenden esa semilla. Aquí les tengo una semilla de mostaza. Ajá, miren. Pero cada semilla, según su fruto, tiene varias capas que protegen lo que contiene adentro. Esta misma se compara como un embrión. Y dentro de ese embrión tiene una raíz y tiene una sustancia que se llama endospermo, que se mezcla con el embrión dentro de esa semilla. Y cuando ésta identifica el terreno adecuado,
comienza a abrir esa cáscara que le cubre a ella, porque ella tiene un sensor. Esto no es digital, esto no es un sensor creado por el hombre. Este sensor lo creó nuestro Dios, que le colocó a esta semilla de forma natural, que pudiera identificar cuando ese terreno está en las condiciones adecuadas. Ella abre esa cáscara y comienza a mezclarse el endosperma con el embrión dentro de esa semilla. Esta forma natural. Para entonces se abre y comienza entonces el crecimiento de lo que es ese fruto. Es sorprendente. Es sorprendente. Y más aún entender que la palabra de Dios nos habla de la importancia de que el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Así que imaginemos que esa semilla que estamos lanzando ya de por sí tiene los componentes necesarios como un embrión femenino para poder dar a luz y producir ese futuro misionero, ese pastor, esa líder, ese futuro niño y niña que van a lanzar iglesias, que van a llegar a otros países. Así de importante es la palabra del Señor en las vidas de nuestros niños. No podemos menospreciar la labor que haciendo cuando unimos y trabajamos el ministerio infantil. A veces los maestros piensan que es algo pequeño lo que están haciendo, que a lo mejor no tienen muchos materiales, pero Dios nos ha dado una palabra que es fundamental. Puede parecer simple, pequeña, áspera, diferente. Puede parecer que está rodeada de varias capas, que es difícil llegar al corazón de ese niño. Puede parecer que rechazan el cariño, pero en la semilla se encuentra la sustancia, que cuando el terreno sea fértil, se abre y garantiza el crecimiento al 30, al 60 y al 100 por uno. Amado maestro del ministerio infantil, mira, vamos a buscar la lupa. Vamos a buscar bien, vamos a observar bien esa semilla. No podemos sembrar con roca, ¿verdad que no? ¿Cuánto vamos a sembrar con roca? A ver, o piedras. Mira, esto lo podemos sembrar. ¿Qué va a pasar? Podemos colocarlo en la tierra, podemos echarle tierra encima. Podemos inclusive echarle agua que coja sol. ¿Qué va a pasar con esta piedra? ¿Va a producir? No, ¿verdad que no? Entonces cuando identificamos y le creamos a ese niño, a esa niña y a todo el entorno que esa semilla, sin importar que es pequeñita, ay Dios mío, déjame buscar otra aquí. Así necesitamos de fe. Mira qué pequeñita, deja ver si logran verla. Mira qué pequeñita. Esta es de mostaza, mira. Aquí tengo dos. Y sin importar que es así de pequeña, el Señor nos insta. Aquí tengo dos juntas. A ver. A ver. Así yo creo que la ven, ¿verdad? Un poquito ahí. Sin importar su tamaño. La palabra de Dios nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, no solo Dios haría cosas imposibles, sino también pudiéramos anidar a otros y ese árbol crecería y recibiría en sus ramas la sombra, pudiera dar sombra a otros. ¡Qué maravilloso es el Señor! Cuando perseveramos, tenemos la convicción de que Dios nos llamó. ¿Cuántas cosas podemos hacer con esto? Mira, yo le diría algo y es que pudiéramos hablarles a los niños de esto y pudiéramos también crear huertos pequeños, pudiéramos crear jardines pequeños y no solo decirles esta parábola, sino incrustarlos dentro de ella. ¿Cómo los vamos a incrustar? Haciendo cosas, analizando, observando. Mira, así el sembrador nos cuida. Nos preocupamos por cómo estas semillas se crecen y dan frutos, así Papá Dios se preocupa por nosotros. Y esta palabra va a germinar fuerte en el corazón de los mismos. ¿Qué pasa si damos el 100% y aún no lo vemos crecer?
Ay, hermana, es que yo llevo cuántos años. Perdón, usted me va a decir, hermana, llevo tantos años. No pasa nada. Mi salón, mis recursos, los niños, la actitud de los padres, aún creyentes, la actitud de ellos, ¿cómo vamos a seguir con el mismo entusiasmo? Ay, pero mira, yo te voy a decir algo. Que todo esto no es tuyo ni mío, ¿no? Vamos a ir a la palabra en Marcos 4, versículos del 26 al 27, nos enseña esto, con la bendición del Señor. Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. ¿Cómo? La palabra de Dios nos dice, no te preocupes por eso, porque Dios tiene el control del trabajo que tú estás haciendo. Preocupémonos y ocupémonos en ser sembradores eficaces, en ser sembradores capaces de invertir lo que sea para que la obra de Dios fructifique en nuestras manos. Así nos toque dar el paso que haya que dar, así nos toque tomar azada, trabajar, arar el terreno, echarle abono, esperar, tener la certeza que este trabajo no es mío, no voy a recibir retribución por esto, aunque Dios es maravilloso en dar gracia a aquellos y honrar a aquellos que le sirven. Nosotros vamos a enfocarnos en hacer el trabajo. Dios es quien se encarga, sin que nosotros sepamos cómo, ni aunque dormamos, ni aunque estemos despiertos, porque de día y de noche esa semilla sigue germinando en el corazón de los niños. Qué lindo es el Señor. Entonces el sembrador nos vamos a encontrar con ese terreno hostil. Nos vamos a encontrar con un sol fuerte. Algunos de aquellos que no somos sembradores de muchos años, si nos dicen tienes que levantarte a las 4 de la mañana, donde está el sol ahí, y no solo hacer madrugar así fuerte, llevar las herramientas en tu mano, cargarlas muchas veces en los hombros, porque en los tiempos de antes no había facilidades. Y te va a atacar el sol fuerte. Vas a tener picaduras de insectos en las manos. Puedes tener hasta alergias. A mi abuelito le sucedía mucho. Y verdaderamente nosotros cuando empezamos a trabajar y encontramos esto, no podemos retroceder. Largas horas de trabajo, especialmente en la mañana. Yo diría oración y ayuno. Sudor, cansancio. Y una característica de un buen sembrador es que son constantes hasta ver el fruto, porque saben que ese fruto es la honra de su esfuerzo. Amén. ¿Qué necesito? ¿Qué herramienta necesito? Entonces, vamos a buscar la definición de herramienta. Es un instrumento de hierro o acero. O sea que con cualquier cosa yo no puedo trabajar en terreno. Por eso todo este fin de semana ustedes se han nutrido de herramientas de acero, de herramientas fuertes, herramientas de hierro, para que ustedes puedan atesorarla y puedan trabajar las diferentes áreas y terrenos que nos encontramos en el ministerio infantil. Que sirve para hacer o reparar algo y que se usa con las manos. Y en nuestras manos tenemos las herramientas más poderosas. ¿Cuántos lo creen? A ver, ¿cuántos lo creen? Una de las herramientas más poderosas es el amor. El amor ágape de Dios supera todo tipo de amor, todo tipo de amor. Pero el amor que Dios nos inspira es un amor que nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo, no algunas cosas,
no las que mejor nos convengan, no, 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 todo. ¿Dónde podemos encontrar esto, hermana Yanire? Es que la palabra de Dios nos habla de todo, todo lo que vamos a necesitar. Primera de Corintios 13, versículo 7. Tenemos que amar el ministerio infantil. Hay que amar el llamado, ¿sabe? No solo porque lo sepamos hacer, no solo porque lo hagamos bien, porque tengamos algún tipo de liderazgo, sino porque amamos, lo celamos, lo atesoramos, invertimos en el ministerio sin miedo, porque es la obra de nuestro Padre. ¿Cuánto nosotros pudiéramos hacer? Tanto más que nuestro Dios. Nada, Dios lo ha hecho todo, Dios nos lo da todo. No, hablar y trabajar con esa misma pasión. Ese amor con el que tratamos a nuestra niñez, la perseverancia, la persistencia, el uso de habilidades, aún de lo que tenemos y lo que no tenemos, y sueños de cada niño le mostrarán con acciones genuinas. Acciones. Pero es que yo le digo y le hablo lindo, pero nuestro lenguaje corporal, nuestras acciones están mostrando que somos genuinos. Gloria a Dios por su palabra. Eso hará una gran diferencia en sus vidas. El testimonio, la perseverancia, la persistencia, el entusiasmo, trabajar con el corazón del niño, el entorno familiar de los niños, en la palabra de Dios, en la poderosa herramienta que es viva, eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es tan profunda que discierne los pensamientos y el corazón. Todo esto combinado con lo que el Señor nos dio, el ayuno, la oración. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y a veces lo tomamos como que si fuera poco y no lo es. No lo es. Esto combinado con una fe violenta, como nos dice el pastor Alejandro, esa fe violenta, esa fe que arrebata. Esa fe, y de verdad que es una fe violenta porque no lo ves, no le estás tocando, no es tangible, no lo puedes sentir, pero sabes que tu Dios, sabes que nuestro Dios nos dará los frutos por los que hemos trabajado. ¿Sabes que el tiempo perfecto de Dios? Esa semilla, germinará. Persiste el agricultor. Cada mañana se levanta a sembrar y no recibe los frutos en ese momento. Hay árboles que se tardan 5, otros 7 años, algunos 10 años. Depende del tipo de árbol. Es el tiempo que necesita para crecer y para dar esos frutos. Puede que le fatigue el sol, le piquen las hormigas o el terreno no sea fértil, pero amado maestro, sigue adelante. Persiste. El Señor te va a dar las herramientas. Dios te va a guiar. Ideas para enseñar a los pequeños sobre la parábola del sembrador. Tenemos recursos visuales en FOMI, que usted lo puede ver aquí en sus presentaciones, gracias a la Junta Mundial de Misiones Infantiles, que nos han enseñado tanto en trabajar con FOMI, que la imaginación se abre y ustedes pueden combinar recursos visuales con recursos como estos y hacer de su clase y escuela bíblica algo diferente. No podemos seguir trabajando los niños de la misma manera que hace años atrás. Según avanza la tecnología, según el mundo está invirtiendo en recursos que no son de bendición para nuestros niños, la iglesia del Señor, necesitamos tener un compromiso aún mayor y ser dispuestos a usar todo lo que cada cosa que Dios nos está dando a través de todos estos ministerios, amados hermanos, se está sembrando en la obra de Dios y para cada uno de ustedes. Usémoslo y no tengamos temor de invertir. Recursos visuales en FOMI, pero vamos a suponer que usted vive en un lugar que no puede encontrar recursos visuales. Mire, ahora mismo yo le traje una piedra, le traje una semillita, ¿verdad? Y si tomamos, ay, de trajera, este es bien importante. Y si tomamos en una sola clase, pueden dividir
La importancia, bueno, aquí yo le pudiera decir hasta en 3, 4 clases. Con estas 3 solas herramientas que no tienen prácticamente costo. Esto usted lo puede simular hasta con un cristal o lo que usted quiera, pero el punto es que le vamos a hablar a los niños de la importancia de observar. ¿Ok? Vamos a observar. Y usted puede estar en una sola clase hablando de qué cosas podemos observar de las semillas, qué cosas podemos observar de la creación, qué podemos observar del terreno. Ya la segunda clase, ¿qué pasa si sembramos en piedra? ¿Qué puede representar la piedra en nuestras vidas? Y los niños se sientan parte de esa clase. Podemos sembrar, aquí nos va a dar fruto. No, mi maestra, eso no va a dar fruto. Ay, pero esto no me va a dar naranja, no me va a dar una manzana, no me va a dar, no. ¿Por qué? Porque es una piedra. Entonces por ser piedra no va a fructificar, no va a florecer. ¿Y qué cosas pueden ser en nuestra vida como piedra? Bueno, no sé. Si nosotros nos cerramos a la palabra de Dios, no vamos a florecer, no vamos a producir nada. Si somos duros al Evangelio, si no queremos venir a la iglesia, si estamos negando la palabra de Dios en la escuela, a donde quiera que vamos, así vamos a estar como piedras. Y si como maestros y líderes estamos haciendo simplemente lo necesario y no estamos abriendo nuestro corazón, vamos a estar como piedras ahí. Pero producir es importante en el Señor. Producir. Ya eso serían 2 temas nada más, usando estas 2 simples cosas que no requieren costo. Usted los puede llevar al patio. Qué lindo estar en la naturaleza. Vámonos al patio. Vamos a ver lo que vemos en el patio. ¿Dónde ustedes creen que podemos sembrar mejor? En este lado, en el otro. Y llévelos a disfrutar de la creación de Dios. Sin costo ninguno. Estas cosas las podemos encontrar a simple vista. Amén. Usted puede tener una semilla. Puede traer diferentes tipos de semillas y analizar con los niños qué estamos viendo de cada semilla. Y sembrar las diferentes tipos de semillas al mismo tiempo y en diferentes tipos de condiciones. A una le pueden echar más agua, a otra menos agua, a una más sol, otra menos sol. Y de ahí abonar, ¿verdad?, las situaciones de la vida que ellos se pueden encontrar. Y cómo esas situaciones de la vida, si no dejamos que la palabra de Dios cale en nuestros corazones, puede afectarnos para siempre. Y puede ahogarnos y podemos morir en nuestro espíritu. Nosotros como maestros podemos usar muchísimos recursos. Pueden darle taller de siembra, llevar hasta un agricultor, alguien que se dedique a eso, crear huertos caseros. Cada niño puede traer una planta y todos juntos crear un jardín que cada niño deba cuidar. Y cada día de clase bíblica ustedes vayan y participen de eso. Y luego si dan, por ejemplo, tomates, puedan hacer una ensalada, disfrutar de los frutos y continuar hablando. Con esto nada más no hay para parar, porque hay tanto que podemos utilizar. Puede ser revista o cómic. Ahí les traje un ejemplo que lo conseguí en el internet, donde dice parábola del sembrador, y ustedes pueden ver diferentes láminas y esa parábola estructurada en ella. Así ustedes pueden crearlo con pequeños cuadros, participar que los niños hagan los dibujos de lo que han aprendido en clase, o ustedes llevarle una, o entre todos básicamente construir su cómic o su revista acerca de toda esa serie de enseñanzas que se les va a llevar a los niños. Si por ejemplo ustedes llevaron diferentes tipos de semillas, luego vamos a hacer un análisis. Bueno, ¿qué vimos? Vamos a dibujarlo. No importa que ellos hagan un dibujito así sencillo, pero eso es una obra de arte porque ellos lo hicieron, es su trabajo. Y ese trabajo lo vamos a colocar todos juntos y entre todos nos sentamos a aprender a disfrutar la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza?
¿Cuál es nuestra esperanza? Cuando vemos a estos niños, nuestra esperanza es que aunque nuestros ojos no lo vean, porque no es mío, esta obra no me pertenece, tener la seguridad de que estamos transformando vidas, familias, países, comunidades. Estamos transformando un corazón. Estamos trabajando para el dueño de todas las cosas. Y eso es más que suficiente. El privilegio de servir es un privilegio. Y nuestra esperanza, yo les compartí 3 versículos. 2. Salmos 1, versículo 3. Quiero que lo busquen, les voy a dejar ese de tarea. Y Jeremías 17, 8. La palabra de Dios nos dice, porque será como árbol plantado. ¿Junto a qué? Junto a corrientes de aguas. Pausa. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, que es el agua de vida? Aleluya. Gloria a Dios. Y echará sus raíces, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, mira, así verde. Depende, ¿verdad?, de cómo sea la temporada, pero va a estar verde. Y en el año de sequía, cuando no haya buena agua, cuando llegue tiempo de sequía, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es nuestra esperanza. Porque seremos árboles plantados, porque nuestros niños, porque nuestra simiente, nuestros hijos serán como árboles plantados, porque el trabajo del sembrador fue eficaz, fue integral, fue efectivo, porque no tuvo temor en invertir, en sembrar, en trabajar fuerte, porque no tuvo temor de envolver su carácter propio para que sea diseñado conforme a Dios, y el lenguaje corporal y el lenguaje vivo del testimonio sea acorde a esa palabra, porque ese sembrador hizo su trabajo. Claro está que la palabra de Dios es lo fundamental. La disciplina espiritual es lo fundamental, pero tenemos que recibir esta palabra, porque ese trabajo bien hecho va a ayudar que sean árboles, seamos todos árboles plantados junto a corrientes de agua que van a echar raíces profundas y que no va a importar nada que suceda alrededor, no se van a mover, que vamos a buscar las herramientas para ayudarlos, que vamos a tener ese carácter como sembradores. Y en Marcos 4:20 nos dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Pausa. Sentidos afinados al Señor. Y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Marcos 4:20. Pero, ay Dios mío, yo lo voy a decir así. No podemos conformarnos con ser de aquellos que llevan años haciendo exactamente lo mismo. Por eso los felicito por estar aquí. Porque cuando la palabra de Dios habla de dar fruto, lo multiplica, pero al final de un 60, yo hubiera esperado aquí un 90. ¿Por qué me lo llevó al 100? Porque nosotros hacemos un %, un esfuerzo, un entusiasmo, pero vamos a dar fruto al 30. Pero no va a ser siempre al 30. Algo va a suceder en nosotros y vamos a terminar en el 60. Pero luego que lleguemos al 60%, vamos a decir, no me voy a conformar. Señor, ¿qué más puedo hacer para ti? Para seguir sembrando en tu obra. Te voy a llevar y Dios nos ayuda a llegar al 100 por uno. Así que busquemos las herramientas. Vamos a tomar en serio aún más el llamado
al ministerio infantil y no vamos a conformarnos en hacer lo que ya hemos hecho, sino en producir aún más para el Señor, porque Dios se encarga de su obra, porque Dios se encarga de hacer germinar esa semilla en la obra del Señor. Así que pudiéramos también trabajar este tipo de manualidad con arenas, que los niños lleven diferentes estilos de tierra. Pueden trabajar esta enseñanza como una serie completa, donde parte por parte podamos instruir a los niños. Y solo con esta parábola, que la palabra de Dios trae mucho, que en esta batería de enseñanza ustedes tienen casi un año de escuela bíblica si se estructura parte por parte, pieza por pieza. Están siendo enriquecidos grandemente. Este ministerio está sembrando grandemente. Es una inversión tan pequeña comparada con todo lo que se está recibiendo aquí. Así que yo le doy gracias a Dios, les animo. Es un privilegio acompañarles. Ya quiero escuchar sus preguntas, sus comentarios, que podamos abundar aún más acerca de esto. Sé que todas las maestras están pensando, ay, déjame ver qué puedo hacer, ay, qué semillas puedo utilizar, cómo puedo, si te puedes vestir como sembrador, llevaste tu, aquí se dice, ay Dios mío, unas gorras, puedes llevarte un sombrero bien grande, puedes llevar también herramientas como una azada, un pico, una pala. Puedes estar con botas también al salón de clase y decirle, bueno, hoy vamos a trabajar. ¿Qué pasó, maestra? Sí, y instruirlos en la Biblia. La Biblia no puede ser reemplazada. La palabra de Dios no va a ser reemplazada de ninguna manera, sino la manera en cómo la enseñamos. Porque hay una gran pobreza bíblica en nuestros niños. Y esa parte no la vamos a obviar. Esa parte es fundamental. Una vez instruimos en la palabra, entonces profundizamos con las estrategias que Dios nos ha entregado. Así que Dios les bendiga y les guarde de manera especial.